los riesgos de servir y el agradecimiento por ser servido. Filipenses 2, versículos del 25 al 30. Bien, el tema de hoy, el tema que vamos a ver es el siguiente. Veremos cómo es el servicio cristiano, el coste que conlleva y cómo ha de ser nuestra respuesta al servicio que recibimos de nuestros hermanos que sirven. Características del carácter de Epafrodito. Dice así el versículo 25: Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Bien, vemos que Epafrodito era un cristiano dedicado al Señor y a la misión que la Iglesia y Pablo le habían encomendado. Y en este versículo 25 vemos cómo Pablo lo expresa. Dice de él que es, entre más cosas que luego veremos, su hermano. Qué curioso, pareciera que esta no sea una gran virtud, ¿verdad? La de ser hermano, pero vamos a ver que sí lo es. Hermano. Epafrodito, con su servicio a Pablo en Roma, había demostrado ser un verdadero hermano para él, y así lo destaca Pablo en esta carta. Pablo veía en Epafrodito los rasgos familiares que se ven en los que están en Cristo Jesús, porque veía a alguien muy parecido a Jesús. Era alguien que amaba a la Iglesia sirviéndola, incluso poniendo en peligro su propia vida. Por eso, porque sirve a la Iglesia, que es la familia de Cristo, le llama hermano. Tenemos la costumbre de llamar hermano a cualquiera que está en la Iglesia, y supongo que está bien, que hay que hacerlo, pero no es este el concepto que Pablo nos quiere transmitir de Epafrodito. Hermano no es un título cualquiera, no debe ser un calificativo automático sin más. ¿Qué es entonces un hermano en Cristo? Bueno, lo primero que debemos saber es lo que ya todos sabemos, que somos hijos de un mismo Dios y Padre y que por lo tanto somos hermanos los unos de los otros. Y Jesús es nuestro hermano mayor, quien nos salvó de las garras del que quería ser el dueño de nuestra alma para destruirla, Satanás. El significado profundo de este título, que es más que un título, es que no somos un grupo de personas que se reúne por interés diverso, ¿no? Ya sean intereses políticos, culturales, económicos, deportivos, y que después nada tienen que ver entre sí después de haberse reunido por esto. No somos personas que están unidas por un determinado interés común, pero que aparte de este interés en nada se parecen, en nada se desean, para nada más se unen porque no tienen nada más que ese interés común concreto, político, económico, cultural, deportivo. Nosotros no somos hermanos por un interés cualquiera. Somos hermanos porque nuestro Padre, que está en los cielos y que es el Dios que todo lo ha creado, nos hizo hijos suyos adoptándonos en su familia gracias a la sangre derramada por Cristo en la cruz. Somos hermanos en todo y para todo porque nuestra unión está en Cristo y esa unión se manifiesta en el amor que nos tenemos. Por eso no es un título por el cual nos llamamos unos a otros, es mucho más que eso. Es un nombre que define una relación familiar que se demuestra en la acción. Otra vez, es un nombre que define una relación familiar que se demuestra en la acción, o sea, en los actos que tenemos los unos con los otros. Esto lo podemos ver muy claramente en los tres hermanos que nos muestra esta carta a los filipenses, Pablo, Timoteo y Epafrodito, a los que vemos que se preocupaban los unos por los otros. Timoteo se quedaba en la prisión junto a Pablo para servirle y Epafrodito estuvo a punto de perder su vida por servir al apóstol Pablo. Y este amor en acción es lo que define el título hermano. Y aquí nos podríamos hacer la primera pregunta de hoy para nosotros. ¿Cuántos hermanos de verdad tienes en la iglesia? O una pregunta todavía mejor. ¿Eres un hermano de verdad para el resto de la congregación? Sabemos que Epafrodito cumplía a la perfección este título de hermano, y no solo como el de hermano que ama a la iglesia, sino además nos dice Pablo que es un colaborador. Pablo nos dice que Epafrodito es un colaborador, lo que significa un cooperador, alguien que trabaja juntamente con otro, compañero en la obra. Claro, para ser un colaborador, para ser un compañero en la obra, hay que estar en la obra. Si no estás en la obra,
pues no eres un colaborador, es evidente. Y él lo estaba. Epafrodito era de los que no miraban por lo suyo propio, él miraba también por lo de los otros. Pablo necesitaba a Timoteo, nos lo dijo, lo vimos el domingo pasado, pero sin duda también necesitaba a Epafrodito. Aún así, le envió de vuelta a Filipos porque esta es la forma de trabajar para Cristo, sabiendo que Él debe ser el primero, que Él debe ocupar el primer lugar sin considerarnos a nosotros mismos o nuestras comodidades, sino que es su obra lo que importa. Para ser un colaborador tenemos que estar dispuestos y disponibles a llevar la parte que a cada uno de nosotros nos corresponda de las cargas del servicio cristiano en la Iglesia, que son muchas y variadas. Es Dios quien produce en nosotros así el querer como el hacer, pero también nos dice que es Él quien nos manda que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. ¿Os dais cuenta? La gracia de Dios se muestra en nuestras vidas de esa manera. La gracia de Dios en nuestras vidas no nos libra del trabajo. Muy al contrario, nos hace trabajar todavía más. La gracia de Dios no nos libra del trabajo, nos hace trabajar más. Él es soberano, pero nos quiere responsables. La vida cristiana, por si todavía alguien no se ha dado cuenta, es una obra. Es un trabajo, es un servicio, es un sacrificio vivo que presentamos a Dios. Somos llamados a poner nuestra vida a servicio del Señor, no a quedarnos sentados a la orilla del camino viendo cómo trabajan los demás. Sabéis que eso lo hacen los jubilados en las obras, ¿verdad? Nosotros no estamos jubilados. Y lo que dice Pablo de Epafrodito era que era no solo un hermano, un colaborador en la obra. Además nos dice que es un compañero en la milicia. Y ser un compañero en la milicia es evidente lo que significa. Tú y yo debiéramos ser soldados del ejército de Dios, soldados que luchamos contra el mal, especialmente contra el mal que está en nosotros. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nunca debemos olvidar esto, que desde las regiones celestes bajan aquí huestes espirituales de maldad que luchan contra nosotros para destruir nuestra alma y de paso también luchar contra Dios. Así que es nuestro privilegio servir, es nuestro privilegio luchar en su ejército como soldados. Epafrodito estuvo a punto de morir en la obra. Esto es lo que hace un soldado en la guerra, ir a luchar y a morir si fuese necesario por su país y por su familia. Nuestro Dios no nos esconde esta realidad. Nuestro Dios no nos esconde que estamos en una guerra y por eso nos dice que nos vistamos con toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las asechanzas del diablo. No nos lo esconde, lo escondemos nosotros. Esta es la única manera para poder permanecer firmes y con vida en la batalla que tenemos por delante. Sin esta armadura de Dios que podemos ver en Efesios 6, versículos del 11 al 17, es imposible sobrevivir en la vida cristiana, que es una lucha. Así que Epafrodito, vemos que Pablo nos dice que es un hermano, que ama a la iglesia sirviéndola, un colaborador y un compañero en la guerra espiritual. Además, nos dice, es un mensajero. Se entiende bien que Pablo mencione esto porque Epafrodito fue un mensajero de los filipenses hacia la prisión en Roma y además también va a volver hasta allí. Digo que se entiende que lo mencione como una característica del ministerio cristiano. Mirad, la palabra que Pablo usa para definir este ministerio es apóstolos, que en griego quiere decir un delegado, un mensajero, alguien que ha sido enviado con órdenes. En aquellos tiempos, ser un mensajero era algo que, debido a las dificultades de los caminos y las amenazas que en esos caminos había los ladrones, podía resultar peligroso. Tan peligroso como para poner su vida en juego, como sabemos que hizo Epafrodito. Y estos apóstolos tenían la importantísima misión de llevar noticias y documentos importantes hasta su destino. Y sabemos que ponían en riesgo sus vidas. Ministrador. Esta palabra significa ser
un auxiliar de alguien, una especie de secretario, de ayudante en la obra, en este caso en la obra del Evangelio. Aquí tenemos pues a Epafrodito, alguien para ser imitado. Y si en nuestra vida hiciéramos algo parecido a lo que hacía Epafrodito, comunión, trabajo, servicio, luchando espiritualmente junto a nuestros hermanos, será cuando no nos quedará mucho tiempo para las murmuraciones y para las contiendas. ¿Sabéis quién murmura en la iglesia? Quien no hace nada. O aquel que está haciendo algo para lo que no ha sido enviado.